Ciudad Judicial, desde el Ministerio Público Fiscal en este momento, Ramiro Jiménez al aire. Buen día, Ramiro. Buen día, José, ¿cómo te va? Estamos acá en el edificio de la Procuración General de la provincia. Tuvimos la oportunidad de preguntarle, no solamente por una cuestión vinculada a este tema, al Procurador General de la provincia, sino también acerca de este tema de las designaciones dentro de la Cámara de Diputados que se realizaron durante lo crudo de la pandemia, en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio, con una cámara cerrada, que no estaba trabajando, no estaba funcionando, y que según la doctora Hermosilla, claro, en su denuncia, argumenta cuáles son las irregularidades que tienen que ver con la violación a la Constitución provincial y nacional. Bueno, fiscal, usted nos explicaba que esto es un tema interno, ¿es así? Claro, para darle un marco referencial. Cada uno de los poderes del Estado cuenta con un mecanismo de designación del personal interno, administrativo, del personal subalterno, es decir, cada uno de los... Y esto tiene un contexto político, vamos a decir, cuando se cambian las autoridades de un órgano ejecutivo o legislativo en general, ese equipo de trabajo que ingresa tiene la facultad de designar personas de su confianza para que trabajen en determinadas áreas. Lo que ocurre naturalmente es como si fuera una empresa. Yo cambio el gerente de una empresa, ese gerente va a decidir quién va a trabajar en áreas sensibles porque necesita a alguien de su confianza. Es decir, todos los poderes del Estado tienen un estamento particular para designar a sus funcionarios, a sus autoridades, que tienen un mecanismo no solo de designación, sino también de revisión. En este caso, la doctora Hermosilla, como usted señaló como denunciante, hace referencia a un proceso irregular según su observación. Esto es una observación particular, ella lo puede considerar irregular. La irregularidad o la regularidad nacerá del mecanismo que curiosamente la propia doctora Hermosilla ingresó de la misma manera en su momento de lo que hoy considera ella que es irregular, porque antes tampoco había concurso, porque estas designaciones sí se hacen de manera, vamos a decir, discrecional por quien ingresa a las áreas de decisión de las cámaras. Es decir, cuando ingresan las autoridades de la Cámara, ellos designan a quien, tanto en este caso la denunciante como quien ingresó ahora, han sido designados con los mismos mecanismos de las mismas características en las cuales hoy ella critica esta situación y habla de inidoneidad. La eventual idoneidad o inidoneidad de cualquier funcionario dentro del estamento del Estado no es materia de revisión del Ministerio Público, porque usted imagínese que con ese criterio el Ministerio Público debería tener la revisión de el Poder Ejecutivo, de la Auditoría General de la provincia, de los ministerios, de la Cámara Legislativa, para ver si todos los contratos, todas las personas son idóneas, son adecuadas. Estaría bueno también, doctor. Yo creo que debería tiene que tener un mecanismo interno, porque si no el Ministerio Público tendría que erigirse en revisor de la regularidad de todos los contratos, las designaciones a lo largo de todo el estamento público, lo cual es materialmente imposible, por más loable que sea, como usted dice. Sería positivo que haya un organismo que efectivamente analice cada una de las designaciones. Teniendo en cuenta ese mecanismo que usted señala, que claramente tienen cada una de las instituciones, que pasa un poder supuestamente poder autónomo del Estado, poder autónomo del Estado, tan importante como el poder legislativo. El marco en el que se da es Santiago, 24 trabajadores que fueron pasados a planta. A la vez, modificar el organigrama, crear nuevos cargos. Esos nuevos cargos, designar en esos nuevos cargos a las personas que el presidente de la Cámara de Diputados, como así también del tabaco, por favor, ahí nos va a esperar el procurador también, se los designan a los mismos a las mismas personas de confianza, a Esteban Omar, pero a la vez le otorgan una licencia extraordinaria especial porque ya tienen funciones. Esas personas no se sabe si son niños, si cumplen funciones o no. Eso no constituye una irregularidad, doctor, le pregunto de total desconocimiento. Como usted bien dice, cualquier tarea para la que una persona sea asignada y no genere una contraprestación, usted utilizó una palabra en este caso con la que se conoce vulgarmente, ñoqui. Obviamente que es una situación irregular que no se puede admitir en ningún estamento del Estado, que una persona que no trabaje o que no desarrolle ninguna tarea cobre un sueldo, claramente implica un enriquecimiento. Ahora, cada uno de estos estamentos debe poder detectar
y establecer, y como bien dice, en este caso yo desconozco si la autoridad actual a estas personas que se santeó por ese motivo o por cuál fue, porque si no, el Ministerio Público se debería dirigir, por las fechas, como le digo, en contralor de cada una de ellas. Yo se lo enumeré en ese cronograma, claro, la fecha en que están los decretos. Sí. Por último, las personas que fueron designadas en reemplazo de Galíndez, de Mellado, de Romeo Medina, de Villagrán y de Hugo Fister, una persona está inscrita en AFIP como vendedor de productos de limpieza, otra persona farmacéutico. Hablamos de competencia y de necesidades que cobran también un nivel 10. ¿Esto no son elementos para tener en cuenta? Como usted bien dice, son elementos para tener en cuenta en función de qué tipo de tareas van a desarrollar. Hoy en día usted tenga en cuenta que dentro de la propia estructura del Poder Legislativo, cargo de jurídico, ¿no? Dentro del Poder Legislativo hay representantes que no necesariamente son profesionales o no son abogados o no son profesionales de otras áreas. Esto tiene que ver, como le digo, con una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia en cuanto a qué autoridad ingresa y a quién considera que es de su confianza y si reúne los requisitos legales para desarrollar esta actividad. Si no los reuniera esos requisitos legales o esos requisitos formales, ahí estamos ante una irregularidad. Y si los reuniese de una manera en la que a mí me parece que esa persona no es idónea, bueno, obviamente que hay que iniciar el proceso de remoción interno. Que puede acercar todos los documentos que hemos juntado. Doctor, confío en el trabajo que realizan. Muchísimas gracias por... No hay por qué, por favor. Fiscal, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto hablar con usted. Lo escuchaba recién en su respuesta y me quedó una preguntita haciendo sobre la apreciación que usted había hecho sobre el derecho que tiene el presidente de la Cámara de Diputados a nombrar personas de su confianza para llevar adelante el trabajo que se hace dentro de la Cámara. Ahora, hay una separación de trabajos ahí, de roles, que no lo escuché todavía pronunciarse al respecto y que tiene que ver, por un lado, que son los apoyos políticos, que es lo correcto, y creo que es lo que usted manifiesta, que son cargos temporarios y que tienen que ver con los roles políticos. Y por otro lado, muy diferente, lo que son las plantas permanentes. Lo que contempla la denuncia de la doctora Hermosilla es el paso a planta permanente de algunas personas que ni siquiera cumplen con el tiempo de recorrido dentro de la Cámara, como el caso del señor Gastón Galíndez, que apenas estuvo 5 meses cuando recibió un nombramiento de nivel 10, que suena un poco más a favor político que a necesidad de traccionar de la Cámara de Diputados. ¿Esto no amerita una urgente intervención del Ministerio Público Fiscal en esa causa? Bueno, José, como le decía acá a su compañero, lo primero que debemos interpretar en el momento de que una denuncia, en este caso de una persona como cualquier otro ciudadano que tiene derecho a denunciar, tiene que ser objeto de investigación y acreditación, porque si no, si con la sola denuncia uno interviniera y tomara medidas, que yo en este sentido, como le digo, la gente, y se lo digo porque trabajamos de esto, la gente denuncia a veces cosas que no son ciertas, cosas que son inexactas, cosas que demandan una investigación para profundizar. Entonces, la denuncia está siendo objeto de análisis y de verificación para ver cuáles de los parámetros de los que esta persona pone en conocimiento de la autoridad son veraces y se dan de la manera en la que, en este caso, la denunciante lo señala. En el caso de que se detecten irregularidades, se va a actuar en la medida que esa irregularidad corresponda o configure a un delito. Si no es así, si no configura delito, y si estamos hablando de una situación que implica un eventual proceso de remoción, es potestad del propio órgano legislativo iniciar y llevar adelante el proceso de remoción en el caso que detecte que una persona es inidónea para ejercer un cargo o no cumple con los requisitos formales. Pero usted, tanto usted como acá con su compañero, tomaban como referencia el caso de lo que señala en su denuncia la doctora Hermosilla. Esto es una denuncia que, como toda denuncia, como una persona que denuncia un delito sexual, como una persona que denuncia un robo, etcétera, demanda luego una tarea de corroboración a través de la investigación para ver si el contenido de esa denuncia es veraz y si efectivamente, una vez que se detecta que sí es veraz, si efectivamente eso constituye o no un delito. Y eso me da pie a que le pregunte lo que en algún momento nos había contado la doctora Hermosilla. Ella básicamente había dicho que la causa, su denuncia estaba congelada, estaba guardada por motivos políticos.
Y bueno, pero eso, como le digo, son apreciaciones personales que yo no podría darle una opinión. El Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder, es decir, nosotros no tenemos ninguna vinculación con el poder político, ni yo, ni la Fiscalía, ni porque no participo ni el poder político en nuestra designación, ni en un concurso que esté establecido, como le digo, por la Constitución, y por ende yo no tengo por qué responder a un interés político en particular. Estas son apreciaciones personales que, bueno, deberá fundarlas en base a qué lo sostiene y por qué será que así lo sostienen, pero no pasan o no superan de, como le digo, apreciaciones particulares, que para eso es libre la expresión de voluntad de cualquier individuo. Cada uno dice lo que quiere, lo que piensa, y en eso lo que dice será luego objeto de prueba. Yo me hago cargo de mi responsabilidad como fiscal a la hora de analizar todas las denuncias que caen bajo la órbita de mi competencia y en su caso establecer si eso constituye un delito. No tengo ningún tipo de vinculación o de interés político de favorecer o de perjudicar a nadie, sino de establecer la verdad de los hechos y establecer si eso constituye un delito que derive en una investigación y que derive en un proceso. Me llama la atención poderosamente esta cuestión de que el fiscal, a pesar de tener la causa en sus manos, porque tiene las denuncias de Hermosilla en sus manos, no diferencia entre un cargo político, un apoyo político, que es entre comillas, la gente de confianza que llega con el presidente a trabajar a la Cámara, de lo que es el nombramiento de un planta permanente. Eso sí me preocupa. Y esta denuncia se presentó el 27 del 12 del año 2021, ya han pasado 4 meses de esta denuncia y uno se pregunta, ¿hasta cuándo será materia de investigación todo lo que se ha presentado? Eso, por supuesto, genera alguna suspicacia. Uno entiende que es un tema bastante complejo. De hecho, cuando cuando yo lo pregunté en conferencia con la presencia del procurador y todos, es un tema que sorprende porque no todos los medios, y esa era la idea también, preguntar delante de todos los medios para que también quede en evidencia este tema del que no se habla. Llama la atención también las palabras del propio fiscal, que dijo que le causa repugnancia como parte de la sociedad, pero no como personal del Ministerio Público Fiscal. O sea, esa aclaración suena hasta, te diría, devastadora si te pones a pensar, no, bueno, si soy parte del Ministerio Público Fiscal y sí tengo la doble vara, pero si no soy parte del Ministerio Público Fiscal y sí me causa repugnancia. O sea, es medio ambiguo porque en un comienzo te empieza a vos comentando de que él tiene que investigar a ver si se lleva adelante un delito, todo. Cuando le preguntamos de la detención de Hermosilla, dice que en todos los allanamientos o en todos este tipo de, si se quiere, de aprehensión, ¿sí? Tiene que entrar el GOPAR. Yo he estado presente cuando docentes tomaron lo que era Casa de Gobierno, quedaron en el pasillo de la Casa de Gobierno y no se querían mover por ningún lado, les cerraron los baños, todo. Ahí no estuvo el GOPAR. Hay un punto que es muy, muy claro y estaría bueno en algún momento preguntarle al procurador qué opina, pero cuando está todo complicado. Ahora, ¿la justicia falla a nivel jueces o falla a nivel investigadores? Esa es la pregunta. Y uno ve que esta causa está realmente, por más que el fiscal haya tenido la atención de atendernos y responder nuestra pregunta, pero a mí me da la sensación de que había un poquito de lobby en sus respuestas y no sé, no me dejó muy tranquilo. Lo vi muy, vamos a full contra esto, pero a este y a este ni los nombramos. Y eso sí me parece un poco medio complejo, ¿no?